Las fuerzas de la defensa de Israel se han enfrentado a israelíes. Sorprendentemente, los ciudadanos de Israel se están levantando en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Hubo algunos judíos ultraortodoxos que empezaron a realizar algunas manifestaciones en favor de Palestina, sobre todo porque señalaban que ellos no estaban de acuerdo con el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza contra los palestinos. Se lo hicieron ver a Benjamín Netanyahu y la respuesta a esto fue como tal que obligarían ahora a los judíos ultraortodoxos a cumplir con el reclutamiento obligatorio independientemente de su religión, porque digamos que los judíos ultraortodoxos estaban relativamente protegidos porque tenían que realizar un estudio de acuerdo a su religión y no podían formar parte del ejército. Así que prácticamente estaban fuera de este reclutamiento obligatorio. Pero en el momento en el que algunos miembros de este grupo empezaron a manifestarse a favor de los palestinos, o por lo menos acompañaban a algunos ciudadanos que también se manifestaban en Israel, en territorio israelí, en contra de los ataques de la Franja de Gaza, recibieron esto como respuesta. Se les acabaron sus privilegios, así que aprobaron el reclutamiento de estudiantes religiosos a las fuerzas de la defensa de Israel de forma obligatoria. ¿Y qué surgió de todo esto? Manifestaciones. La comunidad estaba completamente molesta que les eliminaran su exención al servicio militar desde la fundación del Estado en 1948. El máximo tribunal de este país declaró recientemente, hace un par de semanas, que esta práctica carece de toda base legal y que todos iban a ser obligados a cumplir con el servicio. El acuerdo que se había prolongado durante décadas entre el gobierno israelí y la comunidad judía se había prorrogado varias veces hasta que expiró el año pasado. En medio de la operación militar en curso contra Hamas en la Franja de Gaza, el Tribunal Supremo anuló los privilegios este 25 de junio. Ahora los ciudadanos salen a las calles. El servicio militar es obligatorio en Israel para la mayoría de los ciudadanos y tanto hombres como mujeres deben servir en las fuerzas de la defensa entre 24 y 32 meses. El ministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán, estimó en junio que las fuerzas de la defensa de Israel necesitaban urgentemente a 10,000 reclutas adicionales, así que tendrían que obligar a todos los miembros de esta religión, los judíos ultraortodoxos, a ser reclutados. Precisamente se llevó a cabo esta mañana una manifestación donde decenas de hombres ultraortodoxos se reunieron frente a una oficina de reclutamiento de las fuerzas de la defensa de Israel, donde los reclutas que reciben citaciones deben presentarse de forma obligatoria, y casualmente las últimas solicitudes eran para los miembros de esta congregación. Los manifestantes se sentaron en medio de la calle, bloquearon el tráfico, llevaban pancartas y coreaban consignas y cantaban también consignas religiosas. Moriremos y no nos alistaremos, y empezaron a llamarlos y el término cis, y a la cárcel y no al ejército. Eran algunos de los mensajes que se estaban compartiendo durante estas manifestaciones. En este lugar había una fuerte presencia policial, incluido agentes a caballo con equipos antidisturbios. Como los manifestantes se negaban a desalojar esta zona, los agentes de la ley tranquilamente comenzaron a inmovilizar a los manifestantes en el suelo y a llevárselos arrastrados.
En un momento entre todos estos jaloneos, los judíos ultraortodoxos rompieron el cordón policial y se produjeron los enfrentamientos. Algunos videos de este lugar sugieren que al menos un manifestante resultó herido. Quizás fueron algunos más. Se estima que el número de judíos haredim en Israel supera el 1.000.000. Y Benjamín Netanyahu se va a enfrentar a 1.000.000 de personas. Estos fundamentalistas religiosos han intentado tradicionalmente limitar su contacto con la mayoría judía más secular. La comunidad ultraortodoxa sostiene que el servicio militar interrumpe su estudio de la Torá, que perturbaría sus largos tiempos de oración y también haría inevitable el contacto con el sexo opuesto. Así que por eso no pueden participar en estas manifestaciones, en este ejército. A través de las redes sociales se compartían las primeras imágenes precisamente de estas manifestaciones y vemos por supuesto a las fuerzas policiales de Israel tratando muy bien a los miembros de este grupo de judíos ultraortodoxos. Primero estaban en las calles, luego los empezaron a arrastrar para llevárselos arrestados o quizás para enlistarlos al ejército, y más tarde empezó lo que sería prácticamente el enfrentamiento. Habían fuerzas de la defensa de Israel, habían policías del gobierno de Benjamín Netanyahu, empezaron a poner algunas barricadas y por supuesto habían ciudadanos en el suelo que estaban tratando de evitar que que retiraran a estas personas del lugar. En algún momento un policía atacó a uno de los jóvenes y precisamente la mayoría empezó a huir. Obviamente cuando empiezan a lanzar algunas alguna bala perdida, por así decirlo, para tratar de llamar la atención, infundar miedo en los jóvenes, y por supuesto ya más adelante empezarían los jaloneos, los enfrentamientos por parte del ejército de Israel. Estas son las imágenes que nos deja Benjamín Netanyahu. Esto es lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en este momento, ahora obligando a estos jóvenes a ir al ejército. Esto es lo que está haciendo Benjamín Netanyahu y golpeándolos también, por supuesto. En ese momento, aquí es donde se observa a este militar con esta gorra, donde precisamente le da un golpe a uno de los manifestantes. En ese momento es donde se observa el golpe directo a uno de los miembros y obviamente resulta herido. Aquí empezaban a lanzar más consignas y por supuesto esto es lo que defiende el gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que también defiende por supuesto el gobierno de Joe Biden, que todos y cada uno de estos jóvenes vayan a una guerra por la cual no quieren luchar. Para empezar, no quieren luchar, porque muchos miembros precisamente de este grupo estaban en contra de lo que ellos señalan es un genocidio en la Franja de Gaza y dicen esto ya se vivió en el Holocausto y se está repitiendo y son ellos los que lo están llevando a cabo. No es posible, no lo podemos permitir, por supuesto, y estamos en contra. Incluso los judíos ultraortodoxos de Estados Unidos rompieron prácticamente relaciones con el gobierno de Israel, dijeron que el gobierno de Israel no los representa, porque lo que están haciendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Esto es lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en Israel, y absolutamente nadie va a decir, quizás alguna persona salga a decir que esto fue planeado por el grupo Hamas y que los convencieron de estar en contra del gobierno de Israel.
una verdadera locura. Y mientras esto ocurría, también el ejército de Israel, las fuerzas de la defensa de Israel, estaban realizando un nuevo ataque, un ataque aéreo contra un edificio escolar en el área de la ciudad de Gaza, donde supuestamente Israel, aquí operaban también combatientes del movimiento palestino Hamas. Las fuerzas de la defensa de Israel compartieron un comunicado en el que señalan que llevaron a cabo este ataque preciso contra los que causan terror, pero estaban operando dentro de un centro de comando y control. Estaba ubicado dentro de un complejo que anteriormente sirvió como una escuela, Salah al-Din, en la ciudad de Gaza. Los agentes utilizaron el complejo como escondite y base para planificar y ejecutar ataques contra las tropas de las fuerzas de la defensa de Israel y el Estado de Israel. La Agencia de Defensa Civil de Gaza informó que al menos 4 personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas. El portavoz Mahmoud Basal declaró a la agencia de noticias AFP que entre los heridos había 10 niños. Habían 22 personas. De acuerdo a los datos que comparten, incluso el propio Israel, habían 22 personas, 4 que perdieron la vida y 18 que resultaron heridas. Y de estas personas que resultaron heridas, la mitad eran niños, menores de edad. Eran niños, no dicen adolescentes o jóvenes, dicen niños. ¿Realmente cree Israel que nosotros también nos vamos a creer que estos niños eran o estaban preparándose para atacar a las fuerzas de la defensa de Israel? Niños que están completamente asustados por los bombardeos. El ejército dijo que había tomado todas las medidas necesarias para reducir los riesgos para la población. Pero al final van más de 40,000 personas que han perdido la vida de acuerdo con sus datos y más de 100,000 de acuerdo con datos no oficiales. ¿Datos no oficiales? No. De acuerdo con sus datos. Y más de 100,000 de acuerdo con los datos de los periodistas que se encuentran en este momento en la Franja de Gaza. Y muchos de ellos forman parte de la lista. Y supuestamente están tomando medidas para reducir los riesgos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.